¿Qué tal? Buenas noches. La crisis de la vivienda se está convirtiendo en uno de los grandes frenos para las nuevas generaciones. En España solo un tercio de los jóvenes entre 29 y 40 años posee una vivienda en propiedad frente al 70% de hace 2 décadas. Al mismo tiempo, aquí en La Rioja el precio de la vivienda alcanza ya los 1.255 euros el metro cuadrado y el alquiler también experimenta un incremento de un 10% en el último año. Esta subida de precios y la falta de opciones asequibles están obligando a muchos jóvenes a retrasar su emancipación, compartir piso o permanecer en el hogar familiar más tiempo del deseado. El mercado tiene tendencia a expulsar a aquellos inquilinos que están en la parte inferior de lo que son las posibilidades económicas. Cuando un propietario pone en el mercado un inmueble de alquiler y antes tenía 5 personas que visitaban el piso y ahora tiene 15, pues dentro de estas 15 pues tiene más posibilidades de escoger. Lo que va a hacer el propietario probablemente sea escoger aquel que le da más seguridad en el pago y seguridad en sí mismo, alguien que le va a mantener su vivienda en condiciones, etcétera, etcétera, con lo que suelen apostar pues por familias que tienen salarios o una situación financiera pues estable, que ya tienen más o menos buenos salarios desde hace tiempo y que tienen capacidad de ahorro. No es la situación de los jóvenes, no es la situación de las familias que están en situación vulnerable. Bueno, pues de ello vamos a hablar en la tertulia de esta noche y también de un asunto que nos preocupa. La violencia de género no solo sigue golpeando a miles de mujeres en España, sino que además empieza a calar en las nuevas generaciones. En nuestro país hay más de 100.000 casos activos registrados en el sistema Biogen y un preocupante aumento entre las víctimas menores de 30 años. En nuestra comunidad son casi 1 millar los casos activos. Todo esto en un contexto donde muchos adolescentes se educan sexualmente a través del porno, sin filtros ni referentes igualitarios. Los expertos alertan de una peligrosa normalización de las conductas machistas. El acceso temprano a contenidos pornográficos está reforzando estereotipos de dominio, de control y de agresión que se reflejan en relaciones cada vez más tóxicas y violentas entre los jóvenes. Esta semana la educadora social y especialista en violencia de género, Marina Marroquí, participaba en unas jornadas en la Universidad de La Rioja y pudimos hablar con ella en unos instantes. Les mostramos la entrevista. Dicen que al ser pequeños no tenemos espacio para las oportunidades, pero aquí cabe de todo. Cabe la buena gente, caben la innovación y el progreso, caben el arte y la cultura. Cabéis los que buscáis una vida diferente. Caben los oficios de siempre. Y el trabajar aquí, pero para allí. Cabe creer en nosotros y en nuestros pueblos. Cabe y mucho el esfuerzo y el trabajo. Porque si hay algo para lo que hemos guardado un gran espacio, es para las iniciativas que están transformando nuestro entorno rural en el medio que todos merecemos. Aquí cabe el futuro. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España. Bueno, pues tenemos la suerte de tener con nosotros aquí esta noche a Marina Marroquí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, un placer. Bienvenida. Bueno, esta semana has participado, como decimos, en estas jornadas en la Universidad de La Rioja. Llegas a conectar muy bien con los jóvenes. ¿Qué es lo que hace falta para llegar a ellos y que ellos entiendan y vean estos temas y reflexionen sobre ellos? Bueno, es cierto que cuando mis monólogos duran 2 horas y pico, la primera pregunta del profesor o de las familias es cómo consigues que 900 adolescentes en un teatro puedan verte durante 2 horas y media. Bueno, yo creo que aquí el truco es diseñar las formaciones en base a su realidad, en su idioma. Tiene mucho humor, mucho ritmo. Digo muchas palabrotas, es verdad que mi lenguaje no es... Pero al final lo que necesito es conectar con ellos para que se libren de esos prejuicios y estereotipos baratos que sobre todo cuando trabajas la violencia de género y sexual, las violencias machistas en muchas ocasiones tienen esa resistencia cada vez más y necesito caerles muy bien para que se cuestionen y a partir de ahí intentar, en base al humor, despertar una mentalidad crítica, que se pregunten si las series que ven, las películas que ven, los videojuegos que ven o la gente a las que siguen, al final acaba pagando un precio en cómo son.
¿Notas diferencia, por ejemplo, de cómo reaccionan los chicos o las chicas a la hora de hablar de consentimiento, de relaciones o de violencia? Noto diferencia totalmente porque nos educan totalmente diferente. O sea, el monólogo está literalmente diseñado, cada pantalla, unas chicos, otras chicas, otra... Porque tenemos que abordar la realidad en la que estamos en una sociedad que habla y se le llena la boca hablando de igualdad, pero ese estereotipo de género existe, el azul y el rosa, y hacen que jueguen a juguetes diferentes, películas diferentes, videojuegos diferentes, y es parte de lo que quiero que vean, que nos educan muy diferente y no nos enseñan a conocernos, porque cuando yo estoy hablando de videojuegos para ellos, ellas no saben de qué estoy hablando, y cuando entonces me meto con las películas de Netflix, ellos ponen una cara de... Y eso se ve, sobre todo hay un momento en el que pongo un anuncio ya muy clásico de Dolce & Gabbana, en la que hay 5 chicos sobre una chica, y yo cuando le pregunto ¿qué veis aquí? Pues hasta hace unos años todos los chicos decían sexo, fiesta, orgía, mientras todas las chicas me decían abuso, violación o manada. Y aquí es cuando yo paraba y decía, ¿cómo puede ser que ante la misma imagen, con adolescentes criados en la misma clase y en el mismo barrio, pueda haber 2 cosas tan opuestas, ¿no? Yo creo que es el mayor peligro, y cuando nos enfrentamos a ese consentimiento, que me parece que si nos centráramos en el deseo sería mucho más fácil de observar, pero es como lo que pasa después de los talleres, del eso no es sexo sobre todo, es chicos que me dicen, ¿y yo cómo sé cómo viole? ¿Yo cómo puedo diferenciar si estoy teniendo sexo o violando? O sea, me acabo de dar cuenta que llevo un año acostándome con mi novia y nunca le he preguntado qué le gusta o qué no. O sea, creo que es muy importante parar y ver cómo estamos educando para ver qué herramientas realmente les estamos dando para abordar esto. Hablas eso de una educación afectivo-sexual que va más allá del porno. ¿Qué impacto crees que tiene el porno en la forma en la que los adolescentes entienden eso, el sexo y las relaciones? Mira, empiezan a consumir los chicos pornografía a los 8 años y lo consumen de forma habitual a los 12. Una pornografía sádica, violenta y extrema. O sea, es que cuando los adultos estamos empezando a decir pornografía en voz alta, no es el butanero tocando a la puerta. Estamos hablando de que la mayoría de vídeos que le llegan a los menores, la chica ni siquiera cama viva ni entera, o los protagonistas son bebés o niños muy pequeños. Estamos hablando de lo peor que podáis imaginar, y los chavales de 12 o 13 años me lo cuentan entre risas. No hay una educación sexual real en las aulas, se sigue sin hablar de forma fluida y natural de esto en las familias, nos faltan herramientas para abordarlo. Hay mucha preocupación, pero pocas herramientas para abordarlo, y lo que está haciendo es que una sociedad totalmente sexualizada, en la que nadie les habla del sexo, el porno quiere llegar en edades muy tempranas a explicar que el porno es eso, ¿no? que el sexo es lo que ellos les muestran, y eso es un peligro brutal de la normalización de la violencia, con muchísimas consecuencias, y sobre todo incluso en el desarrollo de su empatía. Estamos hablando en que llega a edades en las que el cerebro está desarrollando la empatía, y que estar expuesto a violencia impide su desarrollo. Y alguien que no ha podido desarrollar su empatía de una forma correcta la llamamos psicópata a nivel profesional. O sea, necesitamos de verdad saber que estas consecuencias pueden ser muy graves en su desarrollo en todos los ámbitos para el resto de su vida. Nos planteamos entonces si hemos llegado tarde a la hora de educar en sexualidad, y me refiero a lo que estás contando, ¿no? Que el porno ya ha hecho su trabajo. ¿Llegamos tarde? Bueno, hace mucho tiempo que vamos tarde y vamos mal. La cuestión es cuando vamos a poner ya el acelerador, ¿no? O sea, sí creo que llegamos tarde, pero creo que tenemos que abordarlo de forma muy rápida. El gran salto de la pornografía pasó en 2020. Estamos hablando que los chavales que tenían 12 o 13 años aún tienen 17 o 18. El cerebro no termina de desarrollarse hasta los 23. Yo ahora profesionalmente tengo que decir, si nos damos mucha prisa, igual aún no llegamos tarde. Pero que vamos a contrarreloj, sí, vamos a contrarreloj. Bueno, en los últimos años sí que hemos visto un repunte preocupante, podríamos decir, de casos de violencia machista entre los jóvenes. ¿Qué señales de alerta nos tienen que ayudar a detectar una relación tóxica o que algo es violento? Creo que la línea de si te pega no te quiere o si te pone los cuernos no son válidas. O sea, si te pega no te quiere,
un maltratador eficaz nunca le hace falta pegarte. O sea, al final nos tienen que enseñar a querer y a identificar sobre todo las primeras señales. En una relación en la que tienes que ir todo el rato de puntillas, evitando que se enfade, tienes que pensar todo lo que dices antes de decirlo para que no le siente mal, tienes celos de cualquiera que se acerque a hablarte, tienes que cambiar tu forma de actuar, de vestir o con quién estar. Un indicador muy clave que los maltratadores no pueden evitar es que tienen que estropear todas las ocasiones especiales. Que las ocasiones especiales en una relación así suele limitarse a cumpleaños, festividades y poco más. Pues alguna bronca se sacará de la manga para que no vayas o vayas llorando, ¿no? Si al final ves que hace mucho esfuerzo en borrarte cada sonrisa, pues debería ser mucho más fácil. ¿Eres plenamente feliz? ¿Eres todo lo feliz que puedes ser en tu vida? Si no, pues mira, por suerte somos la primera generación de mujeres que no se tiene que quedar con lo que le tocó. Que si no eres plenamente feliz, puedes parar, irte, ser plenamente feliz tú sola y compartir tu vida solo con alguien que dé más. ¿Y qué papel puede jugar la familia y los centros educativos en esa detección precoz? Yo, como dices, la familia y los amigos son la gran herramienta en detección precoz, porque la víctima es la última persona en darse cuenta. O sea, cuando la víctima ya identifica el maltrato, normalmente suele ser muy grave. Entonces, la familia y el entorno es quien sí empieza a ver que se viste diferente, que ya tiene un humor diferente, que centra su vida únicamente en él, que ya... toda su vida está cogiendo un tono dramático que pega muy bien en las películas de Netflix, pero en la vida real se parece más a una película de terror. Entonces la familia y la escuela es la que tiene que tener estas herramientas para poder, en esta primera etapa, poder reforzar mucho, apoyar mucho y poder sacarla lo antes posible. ¿Y falta formación en los centros educativos, en esos profesores? Falta formación en el profesorado a nivel ya desde las universidades, falta herramientas, falta una asignatura de violencia de género y sexual. Es más, con lo que cuesta escribir un libro, mis libros, al final dije, no me dejan cambiar la ley educativa, pero sí puedo crear la asignatura que creo que hace tanta falta. Al final son esas herramientas fáciles, sencillas y divertidas que creo que esta generación merece y los profesionales necesitan, pero necesitamos, por ejemplo, es que solo hay que fijarse en los equipos psicosociales de los institutos, que es que son Quijote con los molinos. Estás viendo a 2 psicopedagogos para 800 alumnos que tienen que ver si se sufre bullying, si sufren violencia de género, sexual, abuso sexual, orientarles laboralmente, qué van a ser, o sea, es imposible e inviable. O sea, necesitamos equipos multidisciplinares especializados en las diferentes problemáticas que están viviendo para poder de verdad darles una ayuda. Si no, es que al final te das cuenta que le estamos exigiendo a la adolescencia que pida ayuda en un sistema que a lo mejor no estamos preparados para ayudarles. Y volviendo a las familias, ¿qué tenemos que hacer si descubrimos que nuestro hijo menor está viendo porno? ¿Cómo lo hacemos? Porque tú decías al principio que cuando llegas e intentas conectar con los jóvenes tratas de ser divertida, que utilizas el humor, pero un hijo con unos padres no le deja que llegue a ese nivel de compañerismo, ¿no? Lo primero, que aunque sea dura la realidad, tu hijo ve porno, el 100% de los niños de 12, 13 años ya lo han visto en algún momento. Entonces es muy importante, yo creo que cometemos el error de confundir porno con sexo y sexo con sexualidad. Y creo que son 3 términos muy diferentes. Yo, por ejemplo, soy educadora social especializada en violencia de género y sexual. Mis talleres no son de sexualidad ni de educación sexual, son de prevención y detección de violencia sexual. Yo ya, por desgracia, llego tarde. O sea, la sexualidad es algo que tú tienes que ir desarrollando desde la infancia. Yo intento educar la sexualidad de mi hija desde el año que ya ella sus partes íntimas se las lava ya sola. ¿Por qué? Porque eso es tuyo, es tu intimidad, nadie la puede tocar ni tú puedes tocarla de nadie, ¿no? Y a partir de ahí, el sexo es algo que tú o disfrutas o sufres cuando eres adulta, dependiendo de qué sexualidad te hayan desarrollado. Puedes tener una sexualidad perfectamente desarrollada y decidir no tener sexo, o puedes sufrir el sexo por una... Y luego, mira, yo le digo a los chavales que aprender del sexo viendo porno es como aprender a conducir viendo Fast and Furious, que es mentira, que no tiene nada que ver. Pero bueno, tenemos que saber que las familias cuando ven Fast and Furious te preocupas de decirle que así no se puede conducir. Desde que ponen un pie en la calle les explicas que es un paso de cebra, un stop, un semáforo. Pero cuando ven porno, ¿quién les dice que no es sexo? Nadie.
Entonces tenemos que, yo sé que da miedo hablar de esto, yo sé que es difícil, pero si es que la cultura está totalmente sexualizada, nos da un millón de motivos. Desde la primera película infantil que ven, hay una tirada en el suelo ahí durmiendo en el que vas y le das un beso. Pues ahí ya puede ser un momento para explicar desde la infancia que por qué le besas y está ahí tirada, ¿no? O incluso yo en determinada edad vas adaptando el mensaje. Yo ahora con 7, 8 años le dices, ahí está durmiendo, no le ha dado permiso para darle un beso, pero cuando tenía 3 le decía, pues si lleva 100 años sin lavarse los dientes, imagínate lo mal que le tiene que oler el aliento, ¿no? Porque estaba en fase de necesito que se lave los dientes todos los días. Entonces creo que es importante hablar mucho, comunicar mucho y que esto sea un telón de fondo en todo el momento educativo, tener cada excusa para poder construir y hablar, y nos da miedo, pero ya lo hacemos. Por ejemplo, ¿cómo hablo del consentimiento? De si no quiere, de si... Pues mira, cuando entra tu hijo o tu hija al colegio, tú ya le dices que si, aunque estés divirtiéndote en el patio, si alguien está llorando, tú para de jugar, acércate y pregúntale qué le pasa, ¿no? ¿Por qué no llevamos eso a todas las etapas de nuestra vida? Dejar ese agujero negro alrededor del sexo, lo único que ha permitido es que eduque la pornografía. Dos cuestiones últimas. Cuando hablamos de menores de 7, 8 años, ¿cómo llega el porno a esos niños? Porque entiendo que ellos no lo buscan. Son la primera generación de hombres que no busca el porno les encuentra. Y les encuentra y no pueden escapar, de verdad. Desde cada vez que tienen acceso, stickers, enlaces, cada vez que tienen acceso al móvil, pero sobre todo también a la PlayStation. Los primeros contactos con la pornografía suele ser a través de los videojuegos, ¿vale? Entonces tú crees que está seguro porque está jugando a Roblox y son los primeros contactos de una pornografía y de algo muy peligroso, porque todo está conectado con chat que le meten grupos masivos en los que les bombardean literalmente con eso. Entonces es muy importante, y hay veces que aunque estén totalmente desconectados a nivel digital, pues mira, un amigo no, y es un chiste en el patio del colegio y te dice lo que le ha enseñado su primo o su hermano mayor. Entonces es muy importante prevenir, porque empieza siendo un chiste en el patio del colegio. Yo he visto esto y como todo esto es sexualizado, sé que si lo cuento voy a ser el protagonista de ese patio, y si tu hijo mañana quiere ser el protagonista, pues tiene que buscar algo más bestia que eso. Entonces a partir de ahí va entrando en su vida la violencia más extrema como una diversión. ¿Y vigilar esos móviles? Vigilar, ese control, hablar y preparar. Y decirle con 7 años, te va a llegar algo que puede ser que estén haciendo daño a chicas, puede ser que estén haciendo daño a niños, puede ser que aunque te lo cuenten en chistes, a ti te duela, porque ahora abordamos otra problemática. Ya no estamos hablando de autolesiones, depresiones, suicidios, intentos de suicidio, estamos hablando de que a los 8 o 9 años está habiendo una regresión muy rápida de terrores nocturnos, de volver a orinarse en la cama, y en muchas ocasiones va vinculado a esa pornografía tan extrema que a ellos les da miedo pero no pueden contar. Entonces, claro, sufre una regresión y empieza con un trauma muy temprano. Entonces hay que prepararles para decir que eso les va a doler, que es normal que les duela, que no es un chiste, y que por favor, conforme llegue, te lo cuente. Porque lo mejor que podemos hacer las familias es frenar ese primer contacto. Qué buen consejo. Una última cuestión, ¿qué te lleva y qué te motiva a seguir acercándote a los institutos, a los centros de estudio españoles, después de tantos años y de tantas historias duras que te cuentan? Pues precisamente esas historias son lo que me motivan, porque después de cada taller pues pasa lo mismo que ha pasado hoy aquí en esta aula, que se ha llenado de chicas llorando, de chicas esperando para abrazarme, de chicas contándome el infierno que habían vivido, y bueno, necesitamos de verdad acabar con esto. Al final me motiva que solo soy 3 horas en sus vidas, y que los chavales que entraran más chulitos y queriendo no venir a mis conferencias se van abrazando a esa chica y acompañándola, y creo que si solo soy 3 horas en sus vidas y puedo conseguir que una chica lo identifique, que un chico se cuestione, que no podrá hacer una asignatura o una sociedad bien construida. Pues Marina Marroquí, un placer hablar contigo, tener esta charla contigo, y ojalá haya más voces como tú, ¿no? Que vayan descubriendo pues esos problemas, ¿no? Esos riesgos que tienen los jóvenes, y que estemos a tiempo, ¿no? de poder cambiar las cosas. Muchas gracias, un placer. Gracias, buenas noches.
Bueno, pues vamos ya con la tertulia, vamos a saludar ya a los invitados de esta noche. Saludamos a Enrique Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, bien, y que en esta casa está uno rejuvenecido. No sé por qué, si es por mis compañeros de tertulia, por ti, pero uno está rejuvenecido en esta casa. Me encanta, cada vez que le saludo sale, no sabes por dónde va a salir, pero bueno. Tenemos también a Carlos Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Como siempre, espectacular. También, ¿no? Gracias. Está bien. Y Martín Torres, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, encantado aquí a disfrutar del programa. Cada día Muy más bien. joven, Martín, te veo. Sí, gracias. Bien, también. Es la tele, ¿verdad? Que sí. quita años. Bueno, vamos a comenzar hablando de vivienda. Hacíamos un poco la introducción al principio del programa. Sabemos que esta crisis se está convirtiendo en uno de los grandes frenos para las nuevas generaciones. En España, solo un tercio de los jóvenes entre 29 y 40 años posee una vivienda en propiedad, frente al 70% de hace 2 décadas. Al mismo tiempo, aquí en La Rioja, el precio medio de esa vivienda alcanza ya los 1.255 euros por metro cuadrado. El alquiler también experimenta incrementos de un 10% en el último año. La polarización del mercado del alquiler refleja, podríamos decir, 2 Españas a 2 velocidades. Mientras en las grandes capitales y en las zonas turísticas los precios se han disparado por encima de los 1.500 euros, en amplias regiones del interior todavía es posible encontrar vivienda por menos de 700 euros mensuales, aunque aquí en La Rioja hay que decir que la media está entre los 700 y menos de 1.000. El alquiler en La Rioja ha aumentado un 10% en el último año, según un informe de Idealista. Nuestra comunidad registra 37 familias compitiendo por cada piso en alquiler en Logroño. Este desequilibrio entre la oferta y la demanda expulsa del mercado a los colectivos más vulnerables. El mercado tiene tendencia a expulsar a aquellos inquilinos que están en la parte inferior de lo que son las posibilidades económicas. Cuando un propietario pone en el mercado un inmueble de alquiler y antes tenía 5 personas que visitaban el piso y ahora tiene 15, pues dentro de estas 15 pues tiene más posibilidades de escoger. Lo que va a hacer el propietario probablemente sea escoger aquel que le da más seguridad en el pago y seguridad en sí mismo, alguien que le va a mantener su vivienda en condiciones, etcétera, etcétera, con lo que suelen apostar pues por familias que tienen salarios o una situación financiera pues estable, que ya tienen más o menos buenos salarios desde hace tiempo y que tienen capacidad de ahorro. No es la situación de los jóvenes, no es la situación de las familias que están en situación vulnerable. ¿Deben entrar las administraciones públicas donde no llega el mercado para autorregularse? Las administraciones públicas son las que tienen que dar respuesta a aquellos jóvenes que se emancipan, a aquellas familias que están en situación económica vulnerable. De hecho, no tiene sentido que este perfil de inquilino esté luchando dentro del mismo mercado que perfiles de profesionales pues que ya pueden llevar o familias que ya llevan tiempo trabajando, con salarios más estables, con salarios con mayores ingresos, etcétera, etcétera. Esto al final solo expulsa cada vez a más personas y cada vez a más personas jóvenes y en dificultades económicas del mercado de alquiler. O sea, las administraciones públicas sí o sí tienen que intervenir y lo tienen que hacer construyendo más vivienda pública, construyendo vivienda asequible. En España, Baleares encabeza el ranking de precios más elevados, con el 86% de los inmuebles por encima de los 1.500 euros mensuales. En La Rioja, el 75% de los pisos están por debajo de los 1.000 euros, lo que sitúa a nuestra comunidad por debajo de la tabla en el país. Venga, pues lanzamos esa pregunta. ¿Debe entrar la administración pública en el mercado de la vivienda, Martín, o no? Yo de momento, la administración pública lo que tiene que entrar es en favorecer que se construya más viviendas. Es decir, la intervención del Estado a mí no soy muy propicio. Yo pienso que la iniciativa privada lo puede regular. ¿Qué ocurre? Que lo que tenemos que hacer es aumentar la oferta de vivienda, tanto la oferta de vivienda de pisos nuevos como de pisos de VPO, como de alquileres especiales, ¿no? Entonces hay que aumentar la vivienda. Y por otro lado también tenemos el problema del bajo poder adquisitivo que tienen nuestros jóvenes hoy en día, y es con motivo de la economía tal como la tenemos. También es cierto que las últimas modificaciones de la Ley de Vivienda introdujo dos hándicaps muy importantes. Una fue establecer zonas tensionadas, con lo cual limitas el precio.
y eso en economía se sabe desde tiempos inmemoriales, que siempre que tú limitas el precio a un producto, a ese producto le ocurren dos cosas. Uno, que empieza a escasear, y otro, que sube de precio. Y es lo que está ocurriendo con la vivienda. Y la segunda problemática de la modificación de la ley de vivienda es la seguridad jurídica. Entonces, la seguridad jurídica que en estos momentos nos aportan es que se le da más seguridad jurídica al inquilino que al propietario. Luego vendremos con los problemas de los ocupas y los inquiocupas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente se retrae a la hora de sacar sus pisos al alquiler, al mercado de alquiler, por esa inseguridad jurídica. Entonces, la problemática está en falta de oferta. Si aumentamos la oferta con nueva construcción, que es lo que hay que hacer, y favorecerla, bajando impuestos, poniendo suelo, con todas esas cuestiones que podemos entrar luego, y dejamos al mercado libre que se regule y que tenga seguridad jurídica el propio propietario, el mercado yo creo que se regularía bastante bien. Y luego el poder adquisitivo ya depende de la economía, y en estos momentos la renta per cápita de los jóvenes es mucho más pequeña, y de hecho ahí lo vemos, de 40% al 70% de propiedades de lo que había hace unos años. Yo voy a discrepar un poco con él, ¿me dejáis? Sí. Yo soy un total defensor y absoluto defensor del no intervencionismo, en eso estoy de acuerdo contigo. Es necesario que el mercado ponga a cada uno en su sitio, en cualquier mercado, vivienda, laboral, el que sea. El tema de la subvención, la ayuda está muy bien para determinadas cosas, pero creo que hasta cierto punto. Pero la intervención del Estado en la vivienda, yo no quiero ir al tan manido derecho fundamental del derecho de acceso a la vivienda, sí que debiera haber algo de intervención. Y voy a explicarme en qué tipo de intervención. El acceso a la vivienda de protección oficial, hay que reunir una serie de requisitos que obviamente se facilita a esas personas que no tienen una capacidad o acceso a la vivienda de protección oficial adquirir una vivienda, y aunque se le ponen unas limitaciones en el tiempo para poder vender esa vivienda, sigue siendo un mercado que termina siendo libre en el tiempo, termina siendo libre. Yo soy partidario de que de alguna manera se facilite ese acceso a la vivienda, pero no en concepto de propiedad. A la gente sin recursos habría que ayudarle a acceder a una vivienda, por supuesto, pero no en propiedad. Vamos a hablar de alquileres a largo plazo, vamos a hablar de alquileres muy bonificados, pero cuando esa persona, si es que llega a tener una bonanza económica que le permite acceder a una vivienda libre, pues pierde ese derecho, entre comillas, y que acceda a otra persona que se encuentre en esas mismas condiciones. Y ahí es donde tiene que trabajar e intervenir el Estado para garantizar de alguna manera ese acceso a la vivienda, por un lado, insisto, pero con un carácter temporal. Oiga, mire, usted está trabajando, ahora tiene una mejor situación, usted accedió a la vivienda siendo joven y ahora resulta que le va mejor la vida, bueno, pues vamos a dejar que haya una rotación, que otra persona que no tiene una capacidad... encima de la mesa, lo que pasa es que luego no se lleva... Es que nuestros políticos no piensan cuando hacen las cosas, piensan en ellos y en la rentabilidad que le van a sacar en el corto plazo. Eso está claro, un político no y hablo en general, no hablo de ninguna ideología en concreto, piensa en el rendimiento en ofrezco, ¿os acordáis de aquella oferta de las 100.000 viviendas que al fin no quedó en 100 o 1.000, ¿no? ¿Os acordáis? Creo que no me acuerdo quién fue el que hizo aquella maravillosa oferta. Bueno, pues aquí tenemos igual, llevamos 7 años con un gobierno en España que nos ha prometido viviendas, y ahora sí es la nueva medida que ahora recibimos todos de va a haber nuevas viviendas. Bueno, vamos a ver, porque van a pasar otros 2 años, va a haber nuevas elecciones y vamos a tener las mismas viviendas que teníamos. Yo creo que el mercado tiene que regularse, está claro, y desde luego, por encima de todo, me defino como un liberal, es decir, el mercado tiene que poner a cada uno en su sitio, y si yo como propietario quiero tener mi vivienda y la quiero alquilar, en el precio que yo considero oportuno, a mí no me tiene que decir el Estado en qué precio lo tengo que alquilar. Eso también lo tengo muy claro, pero es que es mi vivienda, pero no me permítanme hacer lo que yo quiero con mi vivienda, que para eso he invertido parte de mi patrimonio para que me genere una renta. Yo no soy un terrateniente, o no pretendo serlo, pretendo que la inversión que he hecho para mí o para mi familia rente en el tiempo. Yo difiero con los dos. Está bien. Pero estoy de acuerdo en una cosa que habéis dicho los dos, que tampoco soy intervencionista en nada, salvo en ciertos temas, como por ejemplo la vivienda. La vivienda, las transferencias están transferidas a las comunidades autónomas, el tema de todo lo que es vivienda. Creo que aquí el modelo de vivienda está agotado, es un modelo antiguo, agotado. Creo que tenemos las cabezas pensantes, tenemos que pensar en hacer vivienda social para jóvenes. Aquí hubo un IRBI
Instituto Riojano de la Vivienda, que funcionó bastante bien, hubo ayudas, subvenciones. Tenemos que intentar entre el IRBI, las empresas constructoras privadas, suelo municipal, hacer ahí un conjunto donde podamos ofrecer al mercado tanto viviendas en alquiler como viviendas en compra, con ayudas, precios como cuando los de viviendas de protección oficial en especial y en general, que se hicieron entonces, y ese mercado que tiene su cuota, compaginarlo con suelo, políticas de modificación de planes urbanos y hacer vivienda de calidad también para las personas que puedan necesitar esto. Si no hacemos esto, lo vamos a tener muy difícil, porque con la nueva ley de vivienda que sustituyó a la ley de arrendamientos urbanos, es muy difícil que un propietario alquile un piso, que lo saque al mercado. Primero, inseguridad jurídica, que de eso ya nos hablarás tú. Bueno, o yo. Hay mucho miedo a perder el piso, meter unos inquilinos, no te pagan, se hacen inquiocupas, que luego lo haremos, y ¿cuándo recuperas ese piso? Porque antes los desahucios funcionaban más rápido, no te pagaba un señor, ibas al juzgado y enseguida se hacía el acto de lanzamiento, venía los camiones del ayuntamiento, venían los abogados, venía el... pero más o menos funcionaba. Pero es que ahora entra un señor, por lo que sea, no te paga la renta y vete a echarlo de ahí. Punto. No, te voy a discrepar ahí simplemente. Mira, cuando antiguamente era la ley mucho más lenta, sorprendentemente. Daba más protección al propietario, pero era más lenta en ejecución. Antiguamente, cuando uno tenía que desahuciar, era fácil conseguir una sentencia. Pues no creas. Pero hasta que llegaba la sentencia pasaba mucho tiempo, porque los juzgados siempre han estado saturados. Aquí en La Rioja en concreto han estado siempre saturados. Pero es que luego tenías unos recursos de apelación que en algunos casos también se dilataban mucho en el tiempo. O sea, yo he tenido gente arrendataria sin pagar la renta. No, es que hablo de que la ley entonces protegía al propietario. Claro. Pero el tiempo no protegía al propietario, el tiempo procesal no protegía al propietario. Ahora nos encontramos que la ley ya no protege al propietario. Como has dicho tú muy bien, protege al ocupa, al inquiocupa y todo eso. Sin embargo, los tiempos procesales son más cortos, pero en el tiempo, ahora mismo, en diciembre creo que fina la moratoria COVID. ¿Os acordáis del año 2020? Sí. Y es que desde el año 2020 ya han pasado 5 años. El COVID, pues yo creo que nos ha quedado afortunadamente atrás, pero es que todavía, a fecha de hoy, una familia que tiene una protección especial por estar en riesgo del tipo que sea, sigue sin pagar el alquiler o pagando una miseria, y el sistema le está protegiendo a esa persona. Porque hace un informe un trabajador social que dice que esa persona está en un riesgo de exclusión social y no se le puede echar. Esa es la protección legal para el inquilino, que no para el propietario, que perjudica todo eso. Es decir, es una ley más ágil. Ahora puedes tener un desahucio, si se hace bien, en un juzgado en La Rioja, que es lo que conocemos todo, con una celeridad de 2-3 meses, por ejemplo. Pero claro, tienes todas estas moratorias legales que, como dices tú muy bien, protegen al inquilino, no protegen al propietario. Yo he tenido pisos en alquiler, y al final el que te sale bueno, pues fenomenal. Pero el que te sale malo te crea un problema enorme y horroroso, que al final pues ahora se está poniendo de moda el comprar las casas con ocupas, pero enseguida hablamos de ello. Vamos a ver con inquilino. Ese anuncio de... Con inquilino, lo sé. Tres ancianos compartiendo, o 3 personas mayores, compartiendo piso en 2055. Ese es el anuncio del Ministerio de Vivienda, que ha despertado las críticas de la campaña que celebra el 47 aniversario del artículo 47. Ha generado críticas incluso entre socios de coalición y llevó a retirar el vídeo original. Según el departamento que dirige Isabel Rodríguez, el objetivo es reivindicar la importancia de la acción pública en materia de vivienda y provocar una reflexión sobre las dificultades de acceso a la misma. Pero nosotros pensamos que alguien debió de advertir de que parecía que se estaban riendo de los jóvenes y que eso pues que no puede tener una casa no es síntoma para reírse, ¿no? O algunos por lo menos lo han tomado así. ¿Cómo lo habéis visto? ¿Queréis que veamos un poquito el vídeo? Nada, unos segundos y bien, hablamos. Lo vemos, Martín, sí. Venga. Luis, otra vez, 30 años dejándote los calzoncillos en el baño. Esta noche voy a traer a alguien a casa. Me dejáis el salón. ¿Mis yogures? ¿Quién ha vuelto a coger mis yogures? En cuanto pueda me voy sola.
mí me parece denigrante. Yo creo que, además se han gastado 600 y pico mil euros en esta campaña. Yo creo que este vídeo debiera de ser un vídeo típico de la oposición al que está gobernando. No que lo saque el que está gobernando, que se está llamando a sí mismo un incompetente, porque lleva 7 años gobernando, prometiendo 100.000, no, 500.000 pisos y no ha construido ninguno. Está demostrando hay una situación de incompetencia propia del gobierno. O sea, me parece lo más denigrante posible para todo el mundo. Y yo te digo, yo pienso que es más un vídeo de la oposición que del propio gobierno en sí. Para mí es un fallo garrafal. Hace unas semanas estábamos tú y yo aquí hablando, creo que estaba Miguel Gómez y Jalva con nosotros en aquel debate, y comentábamos cómo nuestros hijos, nietos, van a ser hijos de una generación que han aprendido esto, que esta es la manera de vida que tienen y que probablemente pueden aspirar, cosa que es extremadamente delicada, no, peligrosa, porque yo hablo con chavales jóvenes, porque los tengo en el despacho, porque vienen de prácticas, o mis propios hijos, y les parece correcto aspirar a tener una vivienda compartida, porque les han vendido la moto de que esto es lo bueno, lo guay, interactuar. Muy jóvenes. Yo leí el otro día que tiene un nombre esto, no me acuerdo cómo se llama, lo leí en la prensa, cuando dos chicos comparten vivienda porque no pueden pagarlo uno solo, para asumir los gastos de la vivienda, viven juntos pero sin ser pareja, no sé si se llama roaming, no, tiene un nombre que lo escuché yo por ahí, y solo lo hacen por poder vivir en un sitio, pero ellos hacen vidas independientes, comparten el gasto de alquiler, de comunidad, etcétera, pero luego ya hacen vidas separadas, pero comparten piso. Lo leí el otro día, digo, coño, esto es una cosa, no sé dónde vamos a llegar. Y todo por no hacer políticas de vivienda. Hacen falta nuevas políticas de viviendas, nuevas ideas. Ese IRBI que tuvimos en La Rioja, que me imagino que habrá más IRBIs en España. No, que tenemos todavía IRBI. Pero bueno, pero que es que no hacen... A ver, en su momento el IRBI en La Rioja, en Logroño, hizo varios edificios. Están todos vendidos a precios, pues cuando una vivienda de régimen especial costaba 14 millones de pesetas de aquellas, no es que sea mayor, de aquellas, pues las de libre valían 25 y en la misma manzana. Y viviendas, cuidado, que estaban bien para vivir. Y con políticas de subvenciones a fondo perdido. Incluso había cantidades que les daban a la gente joven a fondo perdido. Y préstamos blandos, financiación, que ahora tampoco hay financiación. Entonces, ¿qué pasa? Si no existe ese tipo de vivienda, si el plan de política no se vuelve a retomar sobre aquellas bases, si no creamos suelo para edificar, pues tenemos que ir al mercado de alquiler. Mercado de alquiler. Poco miedo de los propietarios, es mejor hacer una casa de fin de semana, de esas casas rurales, no, de las otras, turísticas, porque en 2 días que lo alquiles, fin de semana, no tienes ningún problema y ganas más dinero y menos problemas que con los viviendas del alquiler, con lo cual, entre casas turísticas, entre que el propietario tiene muchísimo miedo, que el inquiocupa te deje de pagar y no puedas echarlo, te cueste dinero, pues el mercado cada vez de vivienda al alquiler es más pequeño. Bueno, y es que además la habitación tiene una ventaja también, a efectos de echar al habitante que no te paga el alquiler, porque es uno, no son 3 o 2. ¿Sabes que puedes subarrendar? Sí, claro. ¿Qué vas a decir? No, yo decía que evidentemente ahí tenemos una serie de problemas, pero que hay que dejar a la iniciativa privada. Si tú a la iniciativa privada le das suelo, el Estado... Le das suelo. El ahí Estado, le has dado. Mira, decía Facundo Carval una frase, y Facundo Carval era un cantautor argentino. Yo lo escucho mucho. Decía una frase que decía: nunca pensé vivir del Estado porque siempre te da menos de lo que te ha quitado. Entonces, vamos a dejar a la iniciativa privada que funcione, pero vamos a dejarla. Es decir, vamos a darle suelo, vamos a limitarle impuestos para que saque vivienda de protección oficial, y lo que hace falta es construir. Es que, mira, en el 2024 se construyeron 100.000 viviendas nuevas. Sí. 100.000. Sí. Y se necesitaban 300.000. Sí. Fijaros, en el 2007 se construían 700.000, 800.000 viviendas. Y se necesitaban 400, 500.000. ¿Qué ocurrió? Había un sobrante de 200, no sé. Hubo una burbuja. Ahora hay un déficit. ¿Por qué? Porque no se construye. Vamos a potenciar la nueva construcción, que lo que falta son nuevas viviendas, y luego ya también, eso es por un lado, eso es a medio y largo plazo. 24, 30 meses, etcétera. Pero a corto plazo, Martín, tenemos el problema de los alquileres. Tú eres el Ayuntamiento de Logroño, yo soy el promotor. Y yo quiero hacer vivienda de protección oficial barata o en alquiler. Y te digo, a ver, señor Ayuntamiento,
Te vas a ser Conrado ahora. Señor Conrado, quiero suelo. ¿Dónde está? Dame suelo. Barato, ¿eh? Claro, ya sabes que la repercusión del suelo en la vivienda es casi un 40 o un 50% del precio final del piso. Dame suelo que sea más o menos para yo poder vender un piso en condiciones económicas que podían ser 10, 11, 12 millones. ¿Dónde está ese suelo, señor alcalde? Dígame. Véndame suelo. Pues no será por falta de superficie. ¿Pero dónde está urbanizado? ¿Dónde está? Claro, pues no será por falta de superficie. Pero lo que tiene que haber quiero ganarme, soy un constructor y quiero ganarme por piso porque quiero ganar por piso. Estamos hablando de lo mismo, esto es un bucle. Sí, pero es que el problema es que no hay suelo. O sea, sí hay suelo. Pero suelo para edificar, ¿dónde está? No a ese precio. Pero a un precio... Porque no quieren. A un precio que pueda yo vender los pisos sobre unos precios que luego los chicos jóvenes, los miluristas de este país, que esa es otra, lo de los sueldos, puedan adquirir un piso pues si ahora un piso en Logroño vale 150.000 euros, que van a comprarlo por 60.000 euros. ¿Dónde está ese suelo? No hay suelo de ese precio. Bueno, no tenemos. Y hasta que no tengamos, no en Logroño, en Madrid, en Segovia, en Valladolid. Es que, a ver... Eso te iba a decir yo, que el tema del suelo aquí en Logroño, entre comillas, lo podemos circunscribir a un espacio próximo, pero vete a construir en Madrid. Igual te da. Pero que suelo sobra, Enrique, suelo sobra. No hay voluntad política. Esto no es San Sebastián, que hay un monte que tienes que cortarlo para hacer un solar. Esto es Logroño. No, que suelo hay. Digo, suelo para empezar a construir. Suelo urbanizable, que se dice. Suelo con las calles, con los viales, con los servicios para poder ir. Pero es que ese suelo no vale yo qué sé, no sé cuánto está el metro cuadrado ahora. Ese suelo vale muy caro. Y a esos precios los constructores, por ejemplo, aquí en el tema de Maristas, ¿sabes cómo valen los pisos de Maristas? 500.000, 600.000. ¿Puede meterse ahí un chico? No. Pues dame suelo, no en Maristas, pero dame, pues yo qué sé, por la zona de Villegas, por la zona del Cubo, dame un suelo, por ejemplo, ¿por qué la gente se debe vivir a Vía Mediana en su momento? Porque los pisos valían baratos. ¿Por qué? Bueno, baratos en comparación con Logroño. Relativo. Pero porque los pisos valían baratos, porque el suelo era bastante bien de precio y podían ir a comprarse un piso de, yo qué sé, de 40.000, de 50.000, de 60.000. Hasta que no solucionemos el problema del suelo, no vamos a solucionar. De suelo, no que no haya suelo, de precios asequibles al constructor, porque los negocios de los constructores también son hacer vivienda de régimen especial y general, que ganen menos, pero tienen trabajo y funciona. Bueno, ¿qué os parece la tendencia que la habéis sacado también? Creo que es más por los grandes tenedores a lo mejor de pisos, ¿no? En estos momentos hay más de 23.000 viviendas en España con inquilino que están a la venta. Eso es un 3% de todas las ventas de pisos en España y se venden a un 50%. Normal. Yo no tengo potencial económico para poder aguantar lo que me debe ese señor. Igual tengo que pagar la comunidad, que no me la paga, la tengo que pagar. Por supuesto, antes de alquilar un piso, yo lo recomiendo a las personas que sean propietarias. Cuidado, que te enseñen la nómina donde trabaja. Te cuento yo una. No, espera. No, a ver, antes que te continúe, es que necesitaría 3 horas para estar aquí, pero bueno, que te enseñen la nómina donde trabaja. A ver, que sea verdad, porque igual es mentira. Luego, porque estos vienen y te dicen, te pago 6 mensualidades y parece como que tienen muchísimo dinero y luego pasan los 6 y no te pagan más. Luego, que los gastos de comunidad, luz, calefacción, luz, etcétera, que los pague el inquilino. Porque luego no los pagan. Pero ahora no es así. Pues que yo recomiendo que los pague el inquilino, porque luego no los pagan y te vienen a ti. Y es más, yo cuando llevaba temas de administración de fincas, que también llevé, ¿sabes lo que hacía cuando no me pagaban? Cortaba la luz. No sé si eso es legal. No. Ya lo sé. No sé que no lo digas, a ver si no te ha prescrito el delito, ten cuidado. Que ya lo sé que no es legal. Pero a ver, un señor, ¿sabes que me encontraba luego esos pisos desmantelados? Que habían llevado el cobre de las tuberías, que se habían llevado el cobre de la energía eléctrica, de los cables, que como había desaparecido la luz, habían enganchado de la escalera, habían cogido y lo habían metido al piso, habían destrozado los pisos, que lo hay que arreglarlos. Bueno, la pregunta que me has hecho, imposible alquilar un piso. Entonces, empresas con dinero pueden tener el suficientemente aguante económico para pagar un piso de 200.000 euros por 100.000 y luego contratar a una serie de personas que van por allí,
y hablan entre comillas con las personas que no pagan y llegan a un acuerdo. Pasó en Doctores Castroviejo, al final les dieron dinero a los Inquiocupas, les dieron, no sé si recuerdas, vino en la prensa, negociaron con ellos y encima para poderlos echar les tuvieron que dar el propietario, bueno, la empresa que los 3 o 4 mil euros o 5 mil, pero ¿a dónde vamos a llegar? Mira, la picaresca española está por encima de todas las cosas. O sea, yo he visto nóminas falsificadas porque el 90% de los españoles ves una nómina y dices, pues será, y ves los datos de la persona con la que estás contratando y piensas, pues será su nómina correcta y será su... Y resulta que no es la nómina, incluso que la nómina es de otra persona que tiene unos ingresos X y lo único que han hecho es con un programa específico, cambian el nombre y te presentan una nómina de 3.000 euros para entrar en la vivienda. Tú llamas a esa empresa a ver si existe antes de pero es que ¿quién toma esas precauciones? Esa es la pregunta. Tú sí, pero el 80% de las personas no lo hace. Si no te encuentras los gastos, no se puede individualizar un gasto de comunidad porque no, aunque tú lo pongas en el contrato, si luego el recibo de la comunidad va contra el propietario, no contra el inquilino. Por tanto, no puedes. Luz y agua, sí, se puede individualizar. Eso se puede individualizar y la compañía sí que les puede limitar y cortar el acceso porque esa compañía, si no recibe el agua no, perdón. Yo he puesto la luz a nombre del inquilino, y pagaba él el recibo de luz. Que eso es todo legal. Lo que no puede, obviamente, es cortarle la luz, porque es una coacción. Si no paga, es una coacción, es un delito. Escucha, si yo pongo la luz a su nombre y no paga la luz... no, se acorta la empresa, tú no. Se acorta la empresa, que antes no se expresado mal. No, puse la luz a su nombre, disculpa. No pago los recibos y le cortaron la luz, pero él enganchó de la escalera. Bueno, claro, y... Venga, Martín, interviene en esto y dejamos ya el tema. Es que no voy a decir más de lo que han dicho mis compañeros, es que vender un piso con bicho, pues por algo es... Hombre, porque luego te cuesta echarlo. Tienes que contratar a un señor de estos. No es fácil. María, tienes que contratar a un señor de estos, un señor abogado, que te quita la vida. Que te quita la vida en la factura. No sé si te sale a cuenta, Hay ciertos despachos que empezáis. Reunidos en Logroño, 100.000 euros. Estipulamos 100.000 euros. No sé qué. No, que no es eso. Pero que es que los gastos de echar a un Inquiocupa... Pues prefiero dárselos al que me lo compre, hombre. Pero que hay más cosas, A ver, que no tenemos tiempo. Un político que persigue en toda la legislatura. Esta semana Yolanda Díaz pronunciaba una de ellas en el Senado. Decía que tenemos gobierno de corrupción para rato, dijo la vicepresidenta, cuando en realidad pretendía hablar del gobierno de coalición. Vamos a escucharla. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. La traición al subconsciente. Que la ha traicionado el subconsciente, que estaba pensando que es así. Hay quien dice que el lapsus es la verdad del subconsciente. Lapsus tenemos todos, pero sí. Hombre, es que ahora les ha dado un pie maravilloso para que cada vez que tengan que referirse al gobierno, digan, como diría la señora Díaz, ya de hecho esta mañana ya lo he oído en la radio varias veces, lo de, como diría la señora Díaz, gobierno de corrupción, y va a ser la coletilla a partir de ahora de todos los políticos, de la oposición entiendo, y terminarán asumiéndolo como le ha pasado a ella, porque como habéis dicho los dos, es su subconsciente. Ya lo decía Freud, Vamos a escucharla, a ver qué es lo que Deseos insatisfechos, decía Freud. Que recurrió a los pocos minutos para reconocer ese error. Y señora García, queda gobierno de corrupción para ratos. Bueno, pues sí, he tenido un lapsus en el Senado y he tenido un lapsus porque es imposible tomarse en serio las sesiones de control. Estaban a gritos, no paraban de interrumpirnos. Ruego a la bancada del Grupo Parlamentario Popular que guarden las formas. En teoría preguntaban por la corrupción y la señora García, portavoz del Senado del Partido Popular, se la toma de choteo. Los gritos, las algarabías. Venga, ¿qué os parecen esas explicaciones? Y vamos también un poco con lo que pasó ayer en la sesión de control. Yo creo que a la que no se le puede tomar en serio es a ella. Y vamos a estar de acuerdo todos, me parece a mí. Sí. Venga, pues vamos entonces con la sesión de control, que fue utilizado, como dices tú, Carlos, pues este lapsus por Feijóo para meterse con Sánchez. Y oímos ayer decir a Pedro Sánchez que no había financiación ilegal en el PSOE. Vamos a escucharlo. Un lapsus de sinceridad nos haya dicho ayer en el Senado que hay gobierno de corrupción para rato. Lapsus los tenemos cualquiera, usted es un campeón en lapsus. Le pregunté aquí 2 veces por el señor Cerdán. Le dije, ¿usted cree que el señor Cerdán es honrado? Usted me dijo que sí.
En nombre de los millones de españoles honrados, le pregunto, desde que usted es secretario general, ¿el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente o no? ¿Sí o no? No. ¿No? Ha renunciado, por ejemplo, a exigirle responsabilidades al señor Moreno Bonilla por la crisis de cribados, que es la mayor crisis de confianza del Sistema Nacional de Salud. Pues ahí escuchábamos, Martín, por primera vez, ¿no?, decir que no había financiación ilegal. Hombre, por primera vez hemos escuchado responder al presidente una pregunta que se le hace. Y luego el no es lógico que dijera que no va a decir que sí. Lo que es evidente es que hay indicios y sospechas, supuestamente, de que hay financiación irregular en el PSOE en estos momentos. Tenemos una serie de sobres que están saliendo en efectivo, que ha cobrado Ábalos, Koldo, incluso el propio presidente ha dicho que también ha cobrado sobregastos. ¿Qué cree? Sí, que a lo mejor, por si acaso sale algo de la UCO, ya él se ha puesto la venda antes que la herida, ¿no? Lo que es evidente es que hemos visto sobres de más de 2.500 euros que eran ilegales pagar en efectivo antes de 2021 y a partir de 2021 de 1.000 euros, con lo cual estaban pagando en efectivo cosas ilegales, pero porque no se puede pagar por esas cantidades. Fue el PSOE, ¿no? El que sí, además fue el PSOE, barreras, ¿no? El 2021 lo pasó de 2.500 a 1.000 y los sobres son de 4.000, de 3.000 y pico y tal, alguno hay de 800 también. Pero lo que es evidente es que si sale dinero efectivo, si primero, en ninguna empresa que yo haya visto se pagan los gastos en efectivo, se pagan en abono en cuenta, que es lo más normal. Pero si en este caso se pagaba en efectivo y había efectivo en la sede del PSOE, es porque entraba efectivo en la sede del PSOE. ¿Y cómo entra un efectivo? Pues según y supuestamente la Carmen Pano se ha autoinculpado diciendo que ya llevaba sobres de dinero en efectivo, perdón, sobres no, bolsas de 45.000 euros y demás. Aldama el otro día dijo que le había dado a Koldo 4,5 millones de euros de comisiones de las mascarillas y de las constructoras, y que Koldo iba todos los viernes a llevar dinero a la sede del PSOE, que si no iba Koldo, iba su hermano o su mujer. También, supuestamente, hay sobres que indican que PDVSA, la petrolera de Venezuela, dio dinero en efectivo para la Internacional Socialista para que Pedro Sánchez fuera presidente. Mira por dónde, no sabemos si dio o no dio, pero Pedro Sánchez es presidente y Pedro Sánchez y su gobierno han obviado felicitar a Colina Machado por el Premio Nobel de la Paz, con una mentira más de Pedro Sánchez, que es lo normal, diciendo que él no felicita a los premios Nobel, y automáticamente salieron todos los tuits del 19, del 20, del 21, que ha felicitado a los premios Nobel. Por tanto, indicios hay. El Leopoldo Puente, el juez del Tribunal Supremo, va a llevar el día 29 a declarar al exgerente Mario Moreno Pavón, que era exgerente muy bueno económicamente porque logró subir a unos ingresos de 87 millones en el PSOE, logró conseguir 4,5 millones de microcréditos y donaciones de 1 millón de euros en plena pandemia. La gente se conoce que se aburría, no sabía qué hacer y le mandaba dinero al PSOE, con lo cual económicamente les vino muy bien. Y también va a ir Celia Rodríguez, que era la secretaria del PSOE que entregaba los sobres. Es decir, indicios los hay, pruebas lo tendrá que decir el juez, pero sí que hay un ojo central, como en los huracanes, que es Pedro Sánchez el que figura en medio de toda esta tormenta. Por tanto, veremos a ver lo que ocurre. ¿Tú qué crees? ¿Esto tiene recorrido en los tribunales? A ver, yo como ciudadano opino igual que Martín. Como abogado tengo que presumir la inocencia de todo esto y dar por sentado que tiene que haber una instrucción que finalice y una carga probatoria. Hablo como abogado, no como ciudadano. Como ciudadano lo tengo tan claro como Martín todo esto, porque tendrá que haber, si hay tantos ingresos, tanta salida en efectivo, tendrá que haber ingresos en efectivo, bien porque se acredita quién ha hecho las donaciones, quién ha ingresado ese dinero, o bien porque se acredita, y Martín ha trabajado en banca, que ha salido un dinero de caja, de banco, para entrar en caja, para que en caja se puedan hacer los pagos. Emiliano García Paje ha dicho, no sé si lo habéis escuchado, que sería muy sencillo, hablando de la fontanera, de
de Leire. Leire. Sí, decía que todo esto, o sea, que sospechaba o que parecía raro que el PSOE no se querellase contra ella. Bueno, Está diciendo cosas que se están metiendo. Claro, si va la Fontanera, si va la Fontanera diciendo que pidiese exactamente toda la relación de lo que se había claro, hecho. Si va la Fontanera diciendo que ella va en nombre de Pedro Sánchez y que te voy a dar esto y te voy a dar lo otro, lo lógico es que Pedro Sánchez pues la lleve al yo juzgado. creo que lo que puede terminar condenando al Partido Socialista en todo este tinglado, y voy a hablar de tinglado, y lo que puede ocurrir es, había una frase que decía que una cadena es tan fuerte como lo es el más débil de sus eslabones, ¿no? Claro, puedes decir, Ábalos no va a tirar de la manta, tenemos a Aldama que sí que está tirando de la manta, pero llegamos a Ábalos y parece como que ahí acaba todo, Ábalos, Cerdán y compañía. Pero ¿qué va a pasar cuando hay tantos eslabones débiles que mientras de momento están viviendo muy bien, están muy contentos y muy felices, saliendo en la prensa, contando sus novelas y diciendo que si voy a escribir un libro, que si esto lo hago para desenmascarar, todo lo que quieras, pero cuando lleguen a su casa y sus maridos o sus hijos o sus esposas, en los casos que sean, le digan, oye, que como no tires de la manta nos vamos a comer 15 o 20 años de cárcel por no hablar. Y ahí es donde ese eslabón débil puede hacer que caiga todo. Porque claro, hemos hablado de Aldama, hemos hablado de que es o Carmen Pano, pero estamos hablando de personas concretas que se han atrevido a decir lo que creen o lo que ha ocurrido realmente. Pero ¿cuántas personas como esas han ido aportando dinero de una manera o de otra a las arcas del Partido Socialista? ¿Cuántas personas en distintos ministerios han llegado a hacerlo, si lo han hecho, insisto, basándonos todo en la presunción de inocencia? ¿Y en qué momento esas personas, cuando se vean entre la espada y la pared, digan, oye, mira, hasta aquí llego? Porque Aldama está claro que aunque no haya negociado oficialmente todavía nada con Fiscalía, algún rédito pretenderá obtener en los múltiples procedimientos en los que está involucrado. Y habrá más como él, habrá más. Yo podría hablar una hora de esto, pero como no tenemos tiempo... Mira, el no de Sánchez es el siguiente. No sabía que Ábalos y Cerdán en el Piulleo y Koldo, buenísimas personas, yo pondría la mano en el fuego por ellos. El partido me engañó. Voy a quedarme 5 días en casa porque igual limito. Ni Begoña, ni su hermano. O sea, ese no tiene esa validez, como nunca sabe nada, ¿verdad? Sabe todo. Porque el que has dicho tú, el Mario Moreno, Pavón, cuando fue a hablar con él, hipotéticamente eso se dice, de lo que estaba haciendo Ábalos en el partido, automáticamente lo cesó. Y este Mario Moreno tiene un cargo importante en una empresa del IBEX. De uranio. De uranio, con un sueldazo de la leche, porque este es un hombre que sabía lo que pasaba. Dicho esto, voy a lo que dice Carlos. ¿Estos personajes creéis que van a tirar de la manta, salvo Aldama? Yo estoy convencido que no van a tirar de la manta. No, convencido, o sea, sí. Ahora, en estos momentos, yo creo que no van a tirar de la manta. ¿Que saben lo que pasó? Sí. Iría más allá. Todos los partidos políticos, con esta ley que tenemos, que había que cambiar la ley de financiación de los partidos políticos en España, ¿qué creéis? ¿Que las cuotas, que las campañas de los partidos se pagan del aire? ¿Que las campañas que los anuncios de televisión, que los carteles, que todo eso de los partidos se paga con las cuotas de los afiliados? Carlos, Martín. No, eso no se paga con las cuotas de los afiliados. Las donaciones que consiguió este tío fueron para la campaña. Haría como Estados Unidos. Permitiría que los empresarios, que las grandes empresas darían dinero pagando impuestos y se sabría, SACIR, FCC, no sé qué tal, han dado dinero al PSOE y al PP, por ejemplo, o a Podemos. Es que al final esto es una práctica habitual y se repite cada ciertos años. Bien. No vamos a hablar de Mira, acabo. Leopoldo, el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha abierto a la causa porque ha dicho y ha visto que no hay concordancia en la administración entre los pagos en efectivo y las cuentas que él tiene. Eso está claro. Sin embargo, sí hay concordancia entre los pagos en efectivo y las conversaciones telefónicas que están grabadas. Y como decía muy bien Carlos, Ábalos, Koldo y demás no van a tirar de la manta porque tienen dinero fuera y lo van a cuidar. Pero la fontanera esta, que era una correveidile y estaba mandada, que nunca mandan a los más listos de la Leire 10, pues esta es posible que al final, cuando se vea con la soga al cuello, tenga que tirar de la manta, evidentemente. Y Aldama tiene dos caras. Aldama dice, todo lo que ha dicho es cierto, y yo lo dije el otro día aquí, todo lo que ha dicho es cierto, pero hay cosas en las cuales no entra, como son en los hidrocarburos y en el tema de Europa. ¿Por qué? Porque ahí está él.
En el resto de cosas sí que está diciendo y está soltando lastre, que vendrá muy bien para la justicia, pero en esas dos donde está él investigado por cohecho, que es en los hidrocarburos, callado, ¿no? ahí dice, no, de eso no puedo hablar o de eso no sé nada. Eso no deja de ser, a nivel procesal, y perdone, ya acabo, en un momento determinado la cooperación con la justicia es un atenuante. Claro. Sus abogados seguramente le habrán aconsejado los momentos en los que puede ser interesante esa cooperación para que cuando él tenga un escrito de acusación del Ministerio Fiscal pueda decir, bueno, ahora es cuando yo doy lo que tengo o lo que no tengo y lo documento y lo acredito. Veremos. Veremos a ver qué dan de sí la cátedra de Begoña. Tenemos que ir ya. Espera, la cátedra de Begoña, 5 títulos sacó el Mario Moreno en la cátedra de Begoña. Vamos, ni tú, 5 máster seguidos. Pum, 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 pum. Y la empresa para arriba. ¿Qué quiere decir eso? Ahí lo dejo. Pues señores, nos vamos. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Buen fin de semana. A todos ustedes también. Descansen el fin de semana y nosotros volvemos el lunes. Adiós. Buenas noches.